Amén, aleluya. Esta semana estábamos leyendo nuevamente en nuestro devocional, seguíamos leyendo el libro de Hebreos, ¿sí? Y es un libro muy interesante, muy profundo, un poquito difícil de entender, ¿sí? Porque fue escrito para los hebreos, para los judíos. Y obviamente que los judíos tienen miles de años de conocimiento de Jehová, de Yahweh, como cantábamos hoy. Miles de años nos llevan de ventaja en el conocimiento de Dios. Entonces, obviamente que cuando Pablo le escribe a los hebreos, le escribe a los judíos, les habla a un nivel que a veces para nosotros, los que no somos judíos, es un poquito difícil de entender. Así que es muy profundo. Y una de las cosas que habla Pablo es de cómo Jesús se transformó en el sumo sacerdote, ya no solamente de los judíos, sino de toda la humanidad. ¿Sí? Y para los judíos esto era muy importante porque el sumo sacerdote judío era la figura de autoridad más alta en toda la nación judía, ¿verdad? Era como, digamos, el Papa en la Iglesia Católica, ¿sí? Es la cúpula, es la persona más alta en autoridad. Así era el sumo sacerdote. De hecho, una vez más y cambiamos de micrófono. De hecho, el sistema del Papa en el Vaticano es una imitación, viene del sistema judío del sumo sacerdote. Así que el sumo sacerdote era la figura máxima y había uno solo, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Hebreos 9:24. Ténganos paciencia porque hoy todos los cables están cruzados, los videos, los proyectores y todos los micrófonos, está todo funcionando un poquito desparejo. En Hebreos 9:24 dice de la siguiente manera: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Se lo leo otra vez? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo le está explicando que Cristo, Jesucristo, es el nuevo sumo sacerdote. Pero a diferencia de los sacerdotes humanos que entraban a un templo que habían construido con sus propias manos, ¿verdad? Como este es un templo construido por manos de hombres, los judíos tenían su templo que lo habían construido ellos. Y el sumo sacerdote entraba a ese templo construido por manos y había una parte de ese templo que se llamaba el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, nadie más de toda la nación, una sola persona, y podía entrar una vez al año. Y ahí entraba a encontrarse con Dios y Dios descendía sobre ese lugar. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote judío. Ahora, Pablo les explica a los hebreos, lo de Jesucristo es muy superior a esto, porque Jesucristo no entró a ese templo hecho por manos humanas, que viene a ser una figura del templo del cielo. Él no entró al templo hecho por manos humanas. Él no entró a un lugar a donde Dios tuvo que bajar a encontrarse con él. Él entró al templo del cielo, dice. Cuando Jesús resucitó y se transformó en el sumo sacerdote, entró al templo del cielo para presentarse. Él se presentó por nosotros ante Dios. Porque eso es lo que hace un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote se presenta por el pueblo. El sumo sacerdote representa a la gente delante de Dios y representa a Dios delante de la gente. Es un puente entre Dios y la gente. Entonces, él le explica, Jesucristo como sumo sacerdote es superior a cualquier otro porque él no entró a un templo hecho de manos humanas. Él como sumo sacerdote es el único que entró al cielo y se presentó delante de Dios. Y él nos está representando a nosotros. Su trabajo como sumo sacerdote es representarte a ti y a mí delante de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Ese es el trabajo de Jesús. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿y qué está haciendo Jesús en el cielo en este momento? Es imposible saber, Jesús no tiene Facebook.
Si no, pondría un selfie ahí en el trono con el ángel Gabriel y el ángel, venga. Ángel Gabriel, ángel Miguel, vengan. Vamos a mandar una foto. Pero no tiene Facebook, así que no sabemos lo que Jesús está haciendo en el cielo. ¿Sí? ¿Alguna vez te pensaste, ¿y qué estará haciendo? ¿Estará comiendo mangos? ¿Le gustarán los mangos a Jesús? ¿O estará comiendo chile, Marcos? ¿Andará enchilado Jesús en el cielo? ¿O se estará comiendo un buen asado argentino con chimichurri así y toda la sangre que le cae así? ¿Qué estará haciendo Jesús en el cielo? ¿Y qué significa que Jesús sea un sumo sacerdote en el cielo? O sea, ya murió, ya pagó los pecados, ya resucitó, volvió al cielo. ¿Qué significa? Porque acá nos dice que Él sigue siendo el sumo sacerdote. ¿Qué está haciendo como sumo sacerdote? Y yo encontré que la palabra de Dios nos muestra 3 cosas que Jesús está haciendo como sumo sacerdote. Y cuando yo leí estas 3 cosas, me di cuenta que la raza favorita de Dios somos los hispanos. Y te voy a explicar por qué. Porque me di cuenta que para entrar al cielo se necesita palanca. Que al cielo no se entra. Tú sabes, en nuestro país tú puedes tener títulos, arquitectos y todo, pero si no tienes una palanca de alguien que te haga entrar, no pasa nada. Necesitas una palanca, ¿verdad? En inglés dicen, it's not what you know, but who you know. No se trata de qué tanto es lo que sabes, se trata de quién conoces, ¿no? Y en el cielo se necesita palanca para entrar al cielo. Por eso yo digo que los favoritos somos los hispanos, porque a nosotros eso de la palanca nos gusta bastante. Entonces, no se trata de que tengas grandes títulos, no se trata de que hagas grandes cosas aquí en la tierra. Eso de entrar al cielo se trata de tener palanca, se trata de conocer a alguien que te haga entrar. Y ese alguien es Jesús, es el sumo sacerdote. Tú y yo solamente podamos entrar al cielo con palanca. Con la palanca de Jesús. ¿Sí? Ahora, para que alguien con palanca te haga entrar, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un amigo, ¿verdad? Un amigo tuyo o un amigo de un amigo tuyo. Good, gracias equipo, gracias. ¿Sí? Un amigo de un amigo tuyo. ¿Sí? Tienes que tener un amigo adentro que te haga entrar. Para que la palanca funcione, tiene que ser amigo tuyo. Y lo mismo pasa en el cielo. Para que la palanca del cielo funcione, que es Jesús, tú tienes que ser amigo de Jesús. Qué feo que suena, pero es verdad. ¿Sí? Tú tienes que ser amigo de Jesús para que Jesús te haga entrar al cielo. Hay una manera más apropiada de decirlo que lo dice en la Biblia, y la Biblia nos habla de estar unidos con Cristo. Di conmigo, unidos con Cristo. ¿Qué significa estar unido? Significa muchas cosas. Uno puede estar unido de corazón cuando ama a alguien, y aunque estés a miles de millas, ¿sí? ¿Cuánto tenemos parientes y amigos que dejamos en nuestros países? Y aunque ya no los vemos, seguimos unidos porque en el corazón los amamos. ¿Sí? También podemos estar unidos de mente cuando estamos pensando continuamente el uno y el otro. Yo tengo un amigo en Argentina que se llama Martín. Mi amigo se llama Martín. Somos amigos hace 44 años, ya casi 45 años de amistad. Teníamos 7 años. ¿Sí? Hoy ya casi tengo 52. Y amigos de toda la vida. Hace 24 años yo me vine para acá y casi no nos vimos más. Sin embargo, nos seguimos hablando 1, 2, a veces hasta 3 veces por semana. Seguimos hablando. Y a mí me pasa, mira, la semana pasada apliqué para un trabajo, me llamaron, me dijeron el trabajo es suyo, felicitaciones, porque yo no estoy a tiempo completo aquí en la iglesia. Yo trabajo afuera y sirvo aquí. Lo primero que hice después de llamarla a mi esposa, ¿saben a quién le texté?
a Martín. Porque estamos unidos de mente. Tú puedes estar unido de corazón cuando amas. Tú puedes estar unido de mente cuando hay una persona importante en tu vida, no importa la distancia. Y obviamente puedes estar unido en cuerpo, ¿verdad? Y los que estamos casados entendemos esto. Entendemos la unión que hay, la unión física entre un hombre y una mujer los une de una manera que nada más en este mundo nos puede unir. Entonces está la unión de corazón, está la unión de mente y está la unión de cuerpo, ¿sí? Cuando Cristo dice que quiere estar unido con nosotros, Cristo quiere estar unido de corazón, quiere que lo ames y quiere que le permitas amarte. Quiere que estés unido a Él con tu mente, que estés pensando en Él, que estés aprendiendo su palabra. Y quiere que estés unido con Él, con tu cuerpo, que todo lo que hagas te una a Cristo, ¿sí? Tú puedes trabajar de una manera que te una a Cristo. Tú puedes clavar un clavo de una manera que te una a Cristo. Tú puedes escribir una página en tu computadora de tal manera que te una a Cristo. En todo lo que hagas, tú lo puedes hacer de tal manera que te una a Cristo, ¿sí? Cristo quiere que estemos unidos a Él. Porque cuando estamos unidos a Él es cuando la palanca del cielo funciona. La palanca del cielo funciona cuando tú y yo estamos unidos a Cristo. Ahora, volvamos entonces a la pregunta original. ¿Qué está haciendo? Pastor, todavía no me explicó qué está haciendo Cristo en el cielo. Bueno, tranquilo, no te pongas nervioso. Ahorita te explico, ¿sí? Lo primero que Cristo está haciendo en el cielo, Cristo es nuestro defensor ante el juez. Todos sabemos que Dios es un juez, ¿verdad? Sabemos que hay un trono y que Dios es un juez justo y llega el gran día del juicio final y ay, Dios mío, ¿cómo me va a ir? Porque sabemos que Dios es juez. Ahora imagínate la corte del cielo. Si hay un juez, ¿qué hay? Un abogado. ¿Un abogado? ¿Un abogado? ¿Eh? Hay dos abogados, exactamente. Hay uno que es el abogado defensor. Y si hay un abogado defensor es porque hay un abogado acusador. Acusador. Exactamente. ¿Usted sabe cómo se dice acusador en griego? Ahí lo agarré. Esa no se la esperaba, ¿eh? ¿Sabe cómo se dice acusador en griego? Diablo. La palabra diablo significa acusador. La palabra diablo viene de un lenguaje del sistema jurídico griego. Lucifer, Satanás, es diablo, o sea, es acusador. Cuando la Biblia habla del diablo, está hablando del acusador. Satanás, como acusador, es el abogado que continuamente está acusándote delante de Dios. Continuamente, cada vez que mete la pata, ¡ay! Satanás ahí está, ahí lo encontré, mira lo que está haciendo, Satanás es el acusador constante. Ahora, fíjese lo que dice Primera de Juan 2, 1 y 2. ¿Tenemos los slides? Sí. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Versículo 2. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Hay un acusador que continuamente está trayendo tus pecados delante de Dios. Hay un abogado acusador que continuamente viene delante del juez en el cielo y te acusa, a ti y a mí. Continuamente nos acusa de nuestros pecados. Y la verdad que lo mantenemos bastante ocupadito. Le damos bastante trabajo al pobre diablo. Continuamente acusándonos. Y lo más trágico de esto es que la mayoría de las acusaciones son verdaderas. ¿Sí? La mayoría de las acusaciones son pecados que tú y yo cometimos.
Son pecados, son acusaciones de las cuales somos culpables. Somos culpables. Y Satanás trae esas acusaciones verdaderas, legítimas, delante del juez, y el juez las ve y le pregunta al abogado, ¿tiene algo que decir? Déjamelos puesto, Eric. Déjame puesto, versículo 2. Y entonces Jesús dice, sí, esto es lo que tengo que decir. Mi sacrificio, como dice ahí, es cierto que esta persona cometió ese pecado. Esta persona es culpable de lo que el diablo lo está acusando. Pero, su señoría le dice, mi sacrificio ya pagó por ese pecado. Mire, acá dice pagado. Pagado con la sangre de Jesús. Y en ese momento Satanás dice, híjole, me ganó otra vez. Y cada vez que Satanás acusa a uno de los hijos de Dios de un pecado, cada vez que el abogado acusador trae tu nombre delante del juez, tu abogado defensor dice sí, pero ya está pagado. Lo pagué con mi sacrificio en la cruz. Next. Un solo papelito tiene Jesús como abogado defensor. Es el papelito que registra su sacrificio en la cruz por tu pecado y el mío y el de todo el mundo. Así que tu pecado ya ha sido pagado. Tu pecado ya ha sido perdonado. Ahora, cuidado, porque Juan dice, volvamos al versículo 1, Eric. Fíjese, dice, yo les digo estas cosas para que no cometan pecados. Porque si tú vas a decir, bueno, entonces si Jesús ya pagó por mis pecados, yo me voy y peco, total, después Satanás va, me acusa y Jesús saca el papelito y ya está, problema solucionado. No. Y te voy a explicar por qué. ¿Cuál es el detalle para que este papelito que tiene Jesús en su mano funcione en tu vida? Fíjate lo que dice Romanos 8:1. Los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Para que ese papelito se aplique y el castigo que te mereces no sea aplicado sobre tu vida, esto solamente ocurre con los que estamos unidos. Di conmigo, unidos a Cristo. Los que estamos unidos a Cristo. Los que estamos unidos a Cristo somos los que anhelamos a Cristo. Los que deseamos a Cristo. Los que queremos vivir como Cristo. Los que queremos seguir a Cristo. Y no hace falta que convenzas ni a tu pastor, ni a tu esposa, ni a tu mamá, ni a tu hijo. No hace falta que convenzas a nadie, porque Dios te está mirando y Dios sabe si tú deseas a Cristo o no. No hace falta que convenzas a nadie. Aquí adentro nadie está tratando de convencer a nadie. Y tú no tienes necesidad de convencer a nadie de que eres un buen cristiano, no tienes nada. Lo único que necesitas es que Jesucristo vea en tu corazón, que Dios vea en tu corazón el deseo de conocer a Cristo, el deseo de vivir con Cristo, el deseo de amar a Cristo, el deseo de obedecer a Cristo. Esos son los que estamos unidos a Cristo. No es que no pecamos, porque tenemos tentaciones en la carne, Satanás nos tienta y nos pone cosas que sabe que son nuestra debilidad. Anoche, mire si Satanás será malo. Yo estoy en la keto y anoche me trajeron un tiramisú. Mire si ese Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades, ¿sí? Y es más, usó una sierva de Dios. ¿Dónde está? Trajo una sierva de Dios y Satanás sabe cómo tentarte. Y muchas veces los que estamos unidos a Cristo caemos en la tentación. Porque nadie es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero hay una diferencia cuando tú pecas y no te importa. Cuando tú pecas y no te importa, es porque no hay amor. No hay amor por Cristo. ¿Sí? Pero cuando tú pecas y te duele y te avergüenzas y te enojas contigo y con Satanás, es porque hay un amor por Cristo.
Hay un amor por Cristo. Cuando tú ofendes a alguien sin importarte, es porque no hay amor. Ahora, tú puedes ofender a alguien sin querer. Yo amo a mi esposa, a veces la ofendo sin querer. Y me duele, digo, híjole, la regué y tengo que ir y pedir perdón porque me interesa, porque la amo y me interesa mi relación con ella. Y no quiero dañar mi relación con ella porque la amo. Eso es amar a Cristo, eso es estar unido a Cristo. No es que no vas a pecar, pero cuando pecas te enojas y te frustras y odias lo que acabas de hacer porque está dañando tu relación con el ser que tanto amas. Cuando tú estás unido y tienes ese sentimiento al pecar, entonces se aplica Romanos 8:1 a tu vida. Los que están unidos a Cristo cuando pecan no son castigados. No seremos castigados porque Cristo ya pagó por todas nuestras faltas. Amén. Dale un aplauso grande al Señor. Por eso, cuando la gente me dice, me pasó esto porque Dios me castigó. Dios no está castigando a nadie en este momento. Estamos en una época, desde que Jesucristo murió hasta que Jesucristo vuelva, es una época que se llama la época de la gracia. ¿Sí? En este momento Dios no castiga a nadie. Lo que nos pasa, las desgracias que nos pasan en nuestras vidas son o el resultado de la maldad que hay en el mundo o el resultado de nuestras malas decisiones. O el resultado de la maldad que hay en el mundo o el resultado de las malas decisiones. Los problemas de salud que tenemos son el resultado de un mundo que ha sido quebrado, un mundo que no funciona, un mundo que ha sido infestado por Satanás. Y por eso nos enfermamos. Y también nos enfermamos por nuestras malas decisiones. Entonces, en este momento Dios no está castigando a nadie. Y si tú estás unido con Cristo, tú tienes palanca. Y lo que Cristo está haciendo es que en el cielo está continuamente presentando la prueba de que tus pecados ya fueron pagados en esa cruz. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo saber que tengo un abogado en el cielo! Un abogado que está continuamente salvándome. Continuamente salvándome. Si la salvación no es un evento, la salvación es un estado, es una condición espiritual. La salvación es una condición espiritual. Jesús está continuamente salvándome de mis pecados. Yo sé lo que está pensando. Dice, pastor, qué bueno que Jesús me está salvando. Qué bueno que tengo palanca en el cielo. Pero ¿qué pasa mientras tanto aquí en la tierra? O sea, acá la estamos sudando la gota gorda, pastor. Acá tengo necesidades, acá tengo problemas, acá tengo luchas, acá tengo desafíos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí en la tierra? Y eso describe, por eso necesitamos más de Jesús y describe la segunda función de Jesús en el cielo. La primera función es Jesús es tu abogado delante del juez. La segunda función es que Jesús es, vamos al próximo slide, Jesús es nuestro, come on, Jesús es nuestro intercesor ante el Rey. Jesús es nuestro intercesor ante el Rey. En Juan 14:13, Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús está delante del trono, o sea, por un lado va a la corte del juez a defenderte como abogado defensor. Después va, Dios también es rey. Cuando Dios se sienta en el trono del rey, Jesús va con todas tus peticiones a traérselas delante del Padre. Por eso Él dice, pide en mi nombre, porque yo soy el único que tiene acceso al Padre para llevar tus peticiones ante Él. San Cayetano no tiene acceso al Padre. Ha sido un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Lo admiro, lo amo, pero Él no está llevando tus peticiones, ni San Agustín, ni Santa María, ni Santa Inés. Ellos son seres humanos, hermosos, siervos de Dios, pero el único que va con el portfolio delante del Padre a llevar tus peticiones es Jesús.
Y algunos dicen, sí, pero él necesita ayudantes porque él está muy ocupado. Es Jesús. Come on. Jesús nunca está muy ocupado. Jesús no tiene tiempo. Él vive más allá del tiempo y del espacio. Jesús tiene tiempo para todos y tiene espacio para todos. Por eso Él dice, pidan en mi nombre, vengan a pedirme a mí, porque yo soy el que va a llevar tu petición. Ahora, tú no le vas a pedir un favor a tu enemigo. Tú no le vas a pedir un favor a alguien que hace 5 años que no le hablas por teléfono. ¿Qué hace? Este seguramente me llama porque necesito algo, ¿verdad? Este necesita algo y por eso... No, tú llamas a pedirle un favor a un amigo. Por eso, cuando Jesús dice, pidan en mi nombre, está hablando para las personas que vivimos unidos a Él. Pedir en el nombre de Jesús es pedir en el carácter de Jesús, ¿sí? Es pedir en la voluntad de Jesús. Pedirle algo que está conforme a su voluntad, ¿sí? Había un narcotraficante en México que empezó a ir a la iglesia. Pero todavía como que estaba, como que no sabía si sí o si no. La cosa es que veía que ahí oraban y a la gente se le cumplían las oraciones. Y un día levantó la mano y le dice, pastor, ayúdeme a orar por un cargamento que entra mañana por la frontera. Sí, ayúdeme a orar para que la policía no me agarre. ¡No! ¿Y vamos a orar en el nombre de Jesús? ¡No! ¡No! Señor, te pido en el nombre de Jesús que me saquen la lotería. ¡No! No debería ni estar jugando a la lotería. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir conforme a la voluntad de Jesús, conforme al carácter de Jesús. ¿Sí? Eso es pedir en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, cuando tú empieces a pedir, cuando tú pidas conforme a mi carácter, esa petición va a ser contestada. Esa petición va a ser contestada. En Juan 15:7, fíjate lo que dice. Dice, si ustedes se mantienen, ¿qué? Unidos a mí. ¿Y qué? Obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes se mantienen unidos a mí, y para mantenerte unido a Jesús necesitas obedecer a Jesús. Si tú te mantienes unido a Jesús, Él va a llevar tus peticiones delante del Padre y el Padre las va a contestar, porque no se la está pidiendo cualquiera, se la está pidiendo Jesús. Se la está pidiendo Jesús. Entonces ahora otra vez, tú tienes palanca para pedir en el cielo, porque no vas tú a pedirle a Dios, va Jesús. Cuando tú estás unido a Jesús, Jesús es tu intercesor ante el Rey. Y alguien se estará preguntando, ¿y entonces por qué, pastor? Entonces, ¿por qué tantas oraciones sin contestar? Entonces, ¿por qué oré por mi papá y se murió del coronavirus? ¿Por qué oré por mi matrimonio y me terminé divorciando? ¿Por qué hice reposo y te pedí y mi bebé se fue al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué hay oraciones que no son contestadas? Te voy a dar 2 respuestas. La primera, como dijo Jesús, es que las oraciones que van a ser contestadas son las de aquellos que estamos unidos a Él. Él promete. Pero yo conozco gente que está muy unida a Jesús y que hay oraciones que no le fueron contestadas. Yo conozco pastores unidos a Jesús y que han fallecido del coronavirus a pesar de orar, a pesar de pedir en Cristo. ¿Por qué? Y la respuesta más definitiva que yo te puedo dar es que no sé. Es que no sé. Es que hay cosas de Dios que no las podemos entender. Mientras estemos en esta tierra no las vamos a poder entender. Hay cosas de Dios que nos superan. Hay cosas de Dios que para nuestra mente humana no tienen sentido. ¿Por qué te llevaste a una buena persona? Y a los malos andan viviendo ahí 150 años. La misma pregunta se hacía el salmista David cuando decía, ¿por qué los malos tienen largas vidas y disfrutan de todos esos años y los buenos andamos sufriendo? ¿Por qué? Son preguntas que en este mundo no van a tener respuesta. Lo que sí sabemos es esto,
que en el dolor de la injusticia, que en el dolor de la oración no respondida, en el dolor de la decepción, Jesucristo está con nosotros para consolarnos. Gloria a Dios por ese aplauso que fue para Dios, pero hay personas que todavía están como, ok. Yeah. Y por eso es importante entender la tercera función de Jesús en el cielo. Porque como dijimos, estas cosas no las vamos a entender mientras estemos en las tierras. Estas injusticias no las vamos a entender mientras estemos en la tierra. Pero por eso Jesús no solamente es tu abogado defensor ante el juez. Jesús solamente no es tu intercesor ante el rey. Jesús también te está preparando casa ante el Padre. Jesús nos prepara casa ante el Padre. Fíjate lo que dice en Juan 14. Él les dice, si me voy, esto se lo está diciendo cuando ya está preparándose para morir y para irse. Les dice, si me voy, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Poneme el versículo 1 y 2, el slide anterior. Jesucristo, te pasaste. Jesucristo le dice, no se angustien. No se angustien. Ahora piensa, espérate un poquito, porque estábamos hablando de ese pastor que murió del virus, de ese bebé que se abortó naturalmente. Estamos hablando de ese ser querido, estamos hablando de ese divorcio después de tanta oración y tanto ayuno. Estás lleno de tristeza, estás lleno del dolor, estás lleno de enojo. Y viene Jesús y te dice, no te angusties, confía en Dios. ¿What? Confía en Dios. Y confíen también en mí, les dice Jesús. Confíen también en mí. Porque en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Pero yo, dice Jesús, voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un lugar. Ahora sí, verso 3. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy. Déjame explicarte por qué esto es importante. Jesús le está hablando a los judíos y los judíos tenían esta tradición. Cuando un muchacho se enamoraba de una muchacha y se quería casar, iba a hablar a su papá y le decía, papá, me gusta una chica, me quiero casar con ella. Entonces el padre iba con el muchacho a ver al padre de la muchacha y a la muchacha. Y le decían, mi hijo se quiere casar con tu hija. Platicaban, llegaban a un acuerdo, se ponían de acuerdo y en ese momento se desposaban. O sea, se comprometían para ser esposo y esposa. ¿Sí? A partir de ese momento tenían todas las responsabilidades de un matrimonio sin los beneficios. ¿Qué va a hacer? Había que aguantar. Entonces, como prueba de que el muchacho no se iba a ir con otra muchacha, el padre le dejaba una lana. El padre le dejaba un dinero, lo que se llamaba una dote. Esa dote de dinero era muy fuerte y era la garantía de que el muchacho no se iba a ir con otra muchacha, de que el muchacho iba a regresar. Era como un depósito de seguridad, ¿sí? El muchacho iba a regresar por su novia. El novio iba a regresar por la novia. Entonces el papá de la novia se quedaba tranquilo y también ya la muchacha estaba apartada para el novio. La novia ya no podía conversar, ya estaba apartada para el novio. ¿Me va siguiendo? Entonces el novio se volvía a su casa, iba a la casa de su papá y empezaba a construir una habitación en la casa de su papá. Empezaba a construir un cuarto, una adición a la casa de su papá, en la cual cuando la terminaba iba a regresar por la novia y ahora que tenía el lugar listo para donde iban a vivir, entonces ahora se casaban, ¿sí? Y se traía a la novia a su casa. Jesús está usando este lenguaje porque la Biblia dice que Jesús es el novio y nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo.
y que un día en el cielo nos vamos a casar con Cristo. Vamos a entrar en una boda que es una relación de amor eterna con Cristo. Ahora, piense en esto y vamos a volver a leer para entender lo que Jesús nos está diciendo. Piensa ahora que tú y yo somos la novia de Cristo. Cristo vino a la tierra y la dote que dejó, la garantía que dejó, dice que son las arras del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra es la garantía de que Cristo va a volver. ¿Sí? Así que cada vez que sentimos la presencia del Espíritu Santo, cada vez que somos inundados por el Espíritu Santo, recuerda que esa es la señal de que Cristo va a volver. ¿Amén? Entonces ahora piensa en esto y vamos a volver al slide anterior y fíjate lo que les dice Cristo. Le dicen, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. En el hogar de mi Padre hay mucho lugar para construir muchas casas. Tenemos mucho lugar, tenemos lugar para cada uno de ustedes. ¿Sí? En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los diría. Ahora yo, igual que el novio, ahora me voy. Y me voy a prepararles ese lugar. Me voy a construir la casita donde vamos a vivir eternamente juntos. Eso es lo que Cristo le está diciendo a ellos y a la iglesia. Ahora que me voy, en este momento Jesucristo se fue y hasta que vuelva está construyendo cada una de nuestras casitas para que vivamos con Él en esas casas eternamente. ¿Sí? Dice, yo me voy a prepararles un lugar. Verso 3. Y si me voy, ¿sí?, y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así que la tercera función de Jesús en el cielo es la de albañil. Jesús está preparándote el lugar donde vas a vivir eternamente con Él. ¿Y por qué esto es tan importante? Esto es importante especialmente conectado con el punto anterior, porque hay dolores en este mundo, en esta vida aquí en la tierra. Hay dolores que no los vamos a poder evitar. Hay pérdidas que no las vamos a poder superar. Hay fracasos que no los vamos a poder levantar. Hay situaciones que nunca las vamos a poder entender. Hay cosas que nos vamos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y no las vamos a poder entender. Porque aunque Él es el intercesor que lleva nuestras peticiones delante del Rey, por alguna razón hay peticiones que no son contestadas. Sin embargo, esto no termina aquí. Ese ser querido que perdiste, lo vas a volver a ver. Ese dolor que no puedes superar, un día se va a acabar. Esa enfermedad que te trae débil, un día va a desaparecer. El día que Jesucristo venga por nosotros y te lleve a vivir con Él a la casa que ha estado preparándote por los siglos de los siglos. ¿No es hermoso nuestro Señor? Ese día se acabó el dolor, ese día se acabó el sufrimiento, ese día no va a haber más lágrimas, no va a haber enfermedad, ese día no va a haber divorcios, ese día no va a haber muertes, ese día nos vamos a encontrar con todos los seres amados. Esos ancianos, abuelitos, vamos a volver a verlos. Esos bebés que no conocimos van a venir corriendo a nuestros brazos. Esas personas enfermas van a venir con rostros resplandecientes a recibirnos y decirnos, bienvenido a casa, bienvenido a casa, te estábamos esperando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso, aquí quizás no tengamos la respuesta a todas nuestras oraciones. Pero Jesús está preparándonos casa. Y por eso en Juan 15:4 les dijo, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Y quizás tú estás diciendo, yo puedo hacer cosas sin estar unido a Jesús. Yo puedo trabajar,
Yo puedo sacar una carrera, yo puedo formar una familia. Es más, quizás tú estás diciendo, yo conozco un montón de gente que no está unida a Jesús y está haciendo un montón de cosas. Y yo te digo, todas esas cosas que tú estás pensando son cosas temporales. Todas esas cosas hoy están y mañana desaparecen. Esa casa hermosa, mañana viene un viento y se la lleva. Un soplido de Dios. Ese cuerpo que estás trabajando tanto, entra un virus así chiquitito y te lo consume. Todas las cosas que podemos hacer sin estar unidos a Jesús son completamente temporales, son frágiles. Frágiles. Las cosas importantes solamente las puedes hacer cuando estás unido a Jesús, porque necesitas la palanca de Jesús para poder hacerlas. Y son estas tres cosas que hoy vimos. Ningún ser humano las puede usar si no está unido a Jesús. ¿Cuáles son? El perdón de todos tus pecados. Tú no tienes la capacidad de conseguir el perdón de tus pecados. Necesitas estar unido a Jesús. La respuesta a tus oraciones. Tú no tienes la capacidad de convencer a Dios de que responda a tus oraciones. Solamente Jesús y tú unido a Él. Y tú no tienes la capacidad de entrar al cielo y construirte una casa. Solamente Jesús y tú unido a Él. Por eso Él dice, si no están unidos a mí, no pueden hacer nada. Manténganse unidos a mí y yo me mantendré unido a ustedes, y yo perdonaré todos sus pecados, y yo escucharé todas sus oraciones, y yo prepararé casa donde vivan eternamente y para siempre. Y todo esto es lo que Jesús está haciendo en el cielo, por ti y por mí. Es abogado, es mensajero, es albañil. Es tu abogado, es tu mensajero, es tu arquitecto, tu albañil. Oh, yo no sé tú, pero cuando yo escuché esta noticia, mi corazón se llenó de alegría, mi corazón se llenó de paz, mi corazón se llenó de agradecimiento, de esperanza, de saber que tengo un abogado que perdona mis pecados, que tengo un mensajero que convence a Dios, que convence al Rey, y que tengo un novio, un esposo que está construyendo un lugar eterno para mí. Yo me llené de alegría, yo me llené de agradecimiento, me llené de paz. Me llené de paz, de saber que estas cosas están sucediendo en el cielo mientras yo estoy aquí en la tierra. Y que como estoy unido a Cristo, todas estas cosas, todas estas bendiciones se aplican a mi vida, se aplican a la tuya cuando estás unido a Cristo. Yo no sé cómo estás hoy. Yo no sé si estás unido a Cristo. Pero yo hoy te invito a que te unas a Cristo. A que te unas en Cristo, a que te unas con Cristo, con Cristo. Únete con Cristo de corazón, recibiendo su amor y dándole tu amor a Él. Únete con Cristo de mente, recibiendo su palabra y pensando en Él y en su palabra continuamente. Únete con Cristo en tu cuerpo, y todo lo que hagas con tu cuerpo que sea honrando el carácter y la voluntad de Cristo. Únete con Cristo. Únete con Cristo en este día. Te invito a que cierres tus ojos y oremos. Señor Jesús, hoy te pedimos perdón. Porque hay algunos de nosotros que hemos descuidado nuestra unión contigo. Como las uvas que se desconectan de la planta y se empiezan a secar. Así nosotros, al desconectarnos de ti, nos empezamos a secar, Señor.
Y algunos de nosotros hoy estamos aquí y estamos secos. Y te pedimos perdón porque no fue culpa tuya, fue culpa nuestra al desconectarnos. Hay algunos de nosotros, Señor, que hemos abusado de tu perdón. Hemos abusado de tu gracia. Y decidimos pecar deliberadamente, sin importar el dolor o la ofensa que te estábamos causando a ti o a otros. Y estábamos especulando, manipulando tu perdón sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, venimos todos. Hay algunos de nosotros que estamos disfrutando de una unión fructífera contigo. Pero hoy venimos todos, los secos, las uvas secas, las uvas verdes y las uvas maduras, venimos todos delante de ti. Y te decimos, Señor, quiero unirme con Cristo. Quiero que seas el perdonador de mis pecados. Quiero que seas mi mensajero delante del Rey. Y quiero que seas el esposo que me está construyendo casa eterna en el cielo. Ven, Señor Jesús, únete a mí y yo me uniré a ti. Y juntos obtendremos el perdón de pecados. Juntos, unidos, obtendremos las respuestas a nuestras oraciones. Y unidos obtendremos la entrada a ese lugar celestial donde se acabará todo el sufrimiento, toda la muerte, todo el dolor, y viviremos llenos de gozo en tu presencia para siempre. Señor, recíbeme hoy. Recíbeme hoy porque vengo a ti. Recíbeme tal como estoy, pero transfórmame, porque yo también te recibo a ti. Si tú me recibes hoy, yo te recibo a ti. Te recibo para que entres a mi corazón. Te recibo para que me limpies, me perdones, para que me cambies y me transformes, para que me laves, me purifiques y pueda vivir más unido